Hola a todos, hoy vamos a hacer un ejercicio de ácido-base. Este ejercicio nos dice lo siguiente: calcular las concentraciones de iones protones, dihidrógeno fosfato y fosfatos en una disolución de ácido fosfórico 0,05 molar. Las constantes de disociación sucesivas para el ácido fosfórico nos dice que son 7,5 por 10 a la menos 3, 6,2 por 10 a la menos 8 y 2,2 por 10 a la menos 13. Bueno, pues primero vamos a hacer una pequeña introducción. Podemos decir que el ácido fosfórico es un ácido poliprótico y que si comparamos los valores de las tres constantes de disociación, vemos que la primera de ellas es mayor que las otras dos. Esto nos quiere decir que el primer protón se desprenderá más fácilmente que los otros. De esta forma, deducimos que prácticamente toda la concentración de protones va a provenir del primer equilibrio de disociación. Por lo tanto, la concentración de protones y la concentración de dihidrógeno fosfato serán altas, mientras que la concentración de hidrógeno fosfato y de fosfatos serán más bajas. Lo podemos ver también planteando los equilibrios de disociación del ácido. Tenemos tres equilibrios, el primero de ellos sería este, y esta sería la expresión de su constante de equilibrio. La hemos llamado 1 porque luego la usaremos y así ya no tenemos que volver a copiarla. En el primer equilibrio, entonces, el ácido fosfórico más agua se disocia en dihidrógeno fosfato y protones. Y esto viene regido por la primera constante de disociación. Lo mismo sería en el segundo equilibrio, lo que pasa que ahora partimos del dihidrógeno fosfato y nos va a dar hidrógeno fosfato y protones. Y va regido por la constante 2. Y ya el tercer equilibrio parte del hidrógeno fosfato. Si sumamos al agua, pues nos daría fosfatos y protones. Y tenemos la constante K3. Vale, vamos a utilizar ahora el primer equilibrio para hallar la concentración de estas tres especies. Bueno, en realidad de la primera no nos la piden, así que vamos a calcular solo de esta y de esta. Como hemos dicho, utilizamos el primer equilibrio para calcular la concentración de dihidrógeno fosfato y de protones. Inicialmente tenemos 0,05 molar de ácido fosfórico y no tenemos nada de los otros dos, de las otras dos especies. Por supuesto, el agua, como siempre, no la tenemos en cuenta y aquí no vamos a rellenar nada de nada, simplemente pues está allí acompañando a los otros, pero no vamos a calcular nada de ella. En el equilibrio, entonces, ¿qué tendremos? Pues que la concentración de ácido fosfórico ha bajado, sería ahora 0,05 menos X, y esa X es ahora la concentración de dihidrógeno fosfato y de protones. Si utilizamos la primera expresión que teníamos antes y decimos que la constante K1 es 7,5 por 10 a la menos 3, eso sería igual a x al cuadrado, que va a venir de multiplicar x por x, y abajo tenemos la concentración del ácido fosfórico, que en este caso en el equilibrio sería 0,5 menos x. Si calculamos, vamos operando esta expresión de aquí, al final llegaremos en varios pasos a que x al cuadrado más 7,5 por 10 a la menos 3 por x menos 0,00375 es igual a 0. De ahí podemos despejar x, vamos a obtener dos valores, pero claro, a pesar de que esta ecuación de segundo grado tenga dos valores, solo uno de ellos es válido para nuestro ejercicio, porque solo nos podemos quedar con el valor positivo. Así que hemos llegado a la conclusión de que x vale 0,016 molar. Por lo tanto, ya sabemos la concentración de protones y de dihidrógeno fosfato, que sería 0,016 molar. Con esos datos vamos a ir al segundo equilibrio y vamos a calcular, en este caso, la concentración de hidrógeno fosfato. Por lo tanto, planteamos el segundo equilibrio, tal como lo hemos hecho arriba, y partimos ahora de la concentración de dihidrógeno fosfato del equilibrio anterior. Ese es nuestro dato inicial. Pero también recordad que teníamos protones, por lo tanto,
esa concentración de protones también la tenemos que poner en el inicio. Vale, así que inicialmente tenemos dos especies, dihidrógeno fosfato y protones, y no tenemos nada de hidrógeno fosfato. ¿Qué tendremos después en el equilibrio de este segundo equilibrio? Bueno, pues tendremos 0,016 menos I. Veis que hemos utilizado otra letra ahora para no confundirnos y no utilizamos la X, sino que utilizamos otra letra, la que queráis. Bueno, pues tendremos 0,016 menos I de dihidrógeno fosfato. Tendremos en este caso I de hidrógeno fosfato y tendremos 0,016 más I de protones. Pero luego veremos que esta I va a ser muy pequeña y que prácticamente la vamos a despreciar frente a este 0,016, pero eso lo veremos después. Si hacemos lo mismo que antes, en este caso utilizamos la expresión número 2, decimos que la constante de equilibrio K sub 2, que sería 6,2 por 10 a la menos 8, es igual a la concentración de hidrógeno fosfato por la concentración de protones. Y todo eso lo dividimos entre la concentración de dihidrógeno fosfato. Antes de ir operando esta expresión de aquí, lo que podemos hacer es decir que la I, esta I de abajo, como va a ir luego multiplicada por este valor al ir despejando, bueno, pues nos va a quedar muy, muy, muy pequeña. Básicamente esa multiplicación, 6,2 por 10 a la menos 8 por I, va a ser muy pequeña. Así que podemos despreciar esta I y así lo que hacemos es simplificar mucho la ecuación que tenemos que resolver. De esta forma, siguiendo varios pasos, llegamos a que I al cuadrado más 0,016 por I menos 9,92 por 10 a la menos 10 es igual a 0. Si de ahí despejamos la I, como antes nos pasa que obtenemos dos soluciones. Una de ellas no es válida, esta la quitamos, y utilizamos la única que es positiva, que es 6,2 por 10 a la menos 8. Ese valor será entonces I, que esta es la concentración de hidrógeno fosfato en el segundo equilibrio. Y vamos a decir que es la concentración de hidrógeno fosfato en el equilibrio total. Digamos que esto va a ser la concentración de hidrógeno fosfato que tenemos en la disolución ya disociada de ácido fosfórico. Y ahora mismo ya tenemos 3 concentraciones de las 4 que nos pedían. La única que nos falta es la última, que sería la de fosfatos. Eso lo vamos a calcular con el tercer equilibrio. Vamos al tercer equilibrio y vemos que si lo planteamos, que lo tenemos aquí, esto viene regido, como hemos dicho antes, por la K sub 3 y lo mismo que hemos hecho en el equilibrio número 2. Vamos a decir que la concentración inicial ahora de este tercer equilibrio va a ser para el hidrógeno fosfato la que hemos calculado en el equilibrio anterior, que es 6,2 por 10 a la menos 8. Y para los protones, en realidad sería 0,016 más la I. Si lo vemos aquí, sería 0,016 más I. Pero como esa I es totalmente despreciable frente a 0,016, ya ni la tenemos en cuenta. Por lo tanto, decimos que la concentración inicial de protones en el tercer equilibrio es 0,016. Venga, entonces en el equilibrio tendríamos 6,2 por 10 a la menos 8 menos Z, veis que hemos vuelto a cambiar la letra, de fosfatos tendríamos Z y de protones tendríamos 0,016 más Z, pero bueno, vamos a ver que también va a ser muy baja, entonces al final nos vamos a quedar con este 0,016 para los protones, no lo vamos a cambiar. Vamos a la expresión de la K3. K3 sería 2,2 por 10 a la menos 13. Esto sería igual a la concentración de fosfórico por la concentración de protones dividido la concentración de hidrógeno fosfato. Como antes, como esta K sub 3 es muy baja, menos que la K2 incluso, esta Z la podemos despreciar. Por lo tanto, nos va a quedar una expresión más sencilla. Si quitamos esta Z, vamos despejando y llegamos a esta expresión de aquí. Esta expresión la resolvemos
y obtenemos dos datos, menos 0,016, que no nos vale porque es negativo y una concentración en química no puede ser negativa, y nos da el otro dato 0. Es decir, que como hemos venido diciendo hasta ahora, como hemos venido deduciendo, la concentración de fosfatos es tan baja que es 0. Y de esta forma tampoco tenemos que sumar aquí al 0,016 nada a los protones porque es nula, ¿de acuerdo? Así que deducimos que la concentración que nos faltaba por calcular, que es la de fosfatos, es 0. Ya tenemos todas las concentraciones calculadas, todas las concentraciones que nos pedían, ya las hemos calculado. Y podemos decir que se cumple lo que habíamos predicho al principio. La concentración de protones y la de dihidrogenofosfatos es alta, mientras que la concentración de hidrogenofosfato y la de fosfatos es baja. Bueno, hasta aquí el ejercicio de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta y si queréis ver más vídeos como este, suscribíos al canal.